Bien, entonces como decíamos, el padre Curry no ha podido venir. Tenemos un paper suyo. Voy brevemente a presentar los temas que él quería poner. No creo que leyera todo porque es bastante. Lo que hace él es presentar, discutir sobre tres cuestiones: identidad, misión, liderazgo para esa misión y justicia, la relación de justicia con misión y con liderazgo. La primera parte habla de identidad y misión. Comienza con la Iglesia Católica, aunque Score de Ecclesi el año 90 pues trata esta cuestión. Ha habido diálogos anteriores. El año 41 la Federación Internacional de Universidades Católicas, documentos que hubo entonces. Uno que le da importancia, en el que está que pasó universidad de falta de libertad académica y autonomía institucional. Esto comenta la división en Score de Ecclesi en las dos partes, una más magnánima del diálogo, en línea lo que se decía ahora con la cultura, y una segunda que ha sido más centrada en normas y que igual últimamente ha habido demasiado enfoque en esta segunda norma más técnica, más de mandatos hacia los teólogos, etcétera, y menos de diálogo con la cultura. Bien. Y los jesuitas, aparte de lo que se ha hecho desde la Iglesia, también tienen sus de los jesuitas. Habla de Estados Unidos, habla sobre todo de Estados Unidos. Este padre también lleva ahora el tema de Jesuit Commons, una institución que se dedica a universidades jesuitas a los desfavorecidos, a los necesitados. Y dice que empezaron ya en el 69, luego en el 74, el porqué de la educación superior en los jesuitas. Tiene un documento de los provincianos norteamericanos, la misión jesuita en educación superior. Habla del impacto de la Constitución del 32. Georgetown, la asamblea es el 89, con el discurso del padre Koldenbach. Nació en un seminario sobre Higher Education, tiene la revista Public Conversations y tiene desde el 93 una reunión anual de los coordinadores de identidad y misión. Desde el 93 se junta anualmente. Un congreso importante fue el Jesuit Education 21, supongo que es el siglo XXI, sobre el futuro de la educación jesuita. Ahora también en el 89 de la UCA, de El Salvador, como aquello también dice que influyó en todas las universidades. Y sobre todo la novedad de que es la universidad a la que se implica por la justicia, no personas concretas, individuales, sino que tiene que tener una proyección social. Y ha tenido este impacto en varios temas. Hay una web en la que aparecen muchos temas de identidad y misión dentro de ADJU, de la Asociación Norteamericana de Colegios y Universidades Jesuitas. Y habla de 7 o 8 puntos en los que aparece esta cuestión, en la que parece que han desarrollado este tema. Uno, desarrollo de más ambiciosos declaraciones de misión, con cada vez más claridad, más implicación de la identidad jesuita. Hace un estudio de las 20 y pico declaraciones de misión, los términos que aparecen: jesuita, católico, académica, excelencia académica, servicio, justicia, educar a la persona entera, preocupación moral, ética, cuidado de la persona individual, liderazgo global. O sea, que son temas que han aparecido en estas declaraciones de misión claramente estos años. Segundo, el tema de los board, de los consejeros o de los patronos, de los consejos de gobierno, y programas para que desarrollen su responsabilidad, la identidad de misión, y se despliegue esa responsabilidad. 3, programas cada vez más efectivos para profesores y staff nuevos, y también formación continua y seminarios para todas estas personas, que ya hacían mención también Jaime. 4, formas de integrar también la identidad de misión en currículum y en paralelo, temas de pedagogía ignaciana, cambios curriculares, experiencias de aprendizaje de servicio, inmersión y justicia, programas de justicia. 5, ejercicios espirituales, cada vez más formas de hacerlo entre profesores, staff, estudiantes, también los miembros de consejos de gobierno, antiguos alumnos. 6, cada vez más y cada vez parece que mejores recursos en papel, audiovisuales, online, cita donde están. 7, los contratos cada vez más sensibles a las culturas propias para que hombres y mujeres ayuden más en temas de identidad y misión. Y por último también programas más multidimensionales del campus ministro, de capellanías, de misión e identidad, en que también se implican las comunidades jesuitas. Todo esto para llegar a una masa crítica de personas. Habla incluso de que hay tesis doctorales sobre cómo hacer estas cuestiones, y destaca varias veces una tal Father Timothy Lannon, que habla del papel del rector en fomentar la identidad y misión. O sea que sobre esta ya está una tesis, parece, en Estados Unidos. Aquí claramente entra también el tema del liderazgo. Y también comenta por último que hay una herramienta nueva que han hecho últimamente los provinciales y los rectores,
características de las universidades jesuitas, un instrumento de autoevaluación. Pues hoy a la tarde también Javier Pezarice va a comentar también el tema de justicia desde una herramienta de evaluación. Bueno, pues parece que están en Estados Unidos también trabajando algo parecido para las universidades. Y la pregunta de fondo es, tanto los críticos nuestros como nosotros mismos preguntamos, dice él, ¿esto es suficiente? La tarea es tremenda. Y hace un apunte de una señora, Mónica Helwin, que dice que todo esto no es para recuperar lo que hemos perdido, no es para recuperar lo que se nos ha perdido, creo que no lo podemos perder, sino que es para hacer algo nuevo. O sea, está queriéndose crear algo que nunca ha existido. Una entidad jesuita católica combine espiritualidad naciana, tradición intelectual y la enseñanza sociedad católica. Y todo desde la pluralidad, el mundo posmoderno y el mundo global. O sea, que no es algo que se ha perdido y hay que recuperar, sino que es algo que hay que hacer como nuevo. Esto sobre temas de identidad y misión de la Iglesia y de la compañía. El segundo punto es liderazgo. Pues destaca desde San Ignacio en lo que es importante el liderazgo. También la compañía es una prioridad en este momento. Y comenta los retos que tienen, sobre todo con los con los consejeros o los miembros de los consejos o patronatos. Tienen talleres y hay sitios en que funciona, parece que bien, el que no solamente hacen estudio análisis de balance económico, cuenta de los datos económica, sino también análisis de balance, digamos, desde la misión, o cuenta los datos de la misión. O sea que el reto de hacer eso parece que está funcionando en algunos sitios, de que estos responsables, pues... Ahora la tesis también de este Tim Lannon, también como que en distintos contextos, entornos, personalidades, rectores, para llevar estos temas adelante. Bien. Habla de unos programas. El Leadership Development Seminar, que en 10 años ha hecho que 300 personas, hombres y mujeres, unan las habilidades administrativas con una orientación a la misión. Otro programa más profundo, el Ignatian Colleagues Program, colegas ignacianos, tiene 4 partes: experiencias y ejercicios espirituales, una inmersión social, un curso online de historia y espiritualidad de las universidades jesuitas y un práctico para implementar algo en su contexto. Bien, ahora tenemos los laicos, jesuitas con otros. Dice que los 28 centros hay solo 8 no rectores jesuitas, o sea, rectores jesuitas son 20 serán, y 8 son laicos, todos laicos, afortunadamente ninguna mujer, dice él. Habla de espiritualidad, entre los laicos, claro. Habla de espiritualidad, parecido a lo que dijo ayer, dijo mucho más Rambla, a temas también de espiritualidad, que prefiere, en vez de socios, prefiere la palabra cotrabajadores y compañeros, el padre Nicolás, y usa ese concepto de compañeros y amistad más que de socios. Bien. Y por último, después de hablar de misión y de liderazgo, el tercer punto, justicia. Tengo en cuenta algunos temas. Se remite al sínodo del año 71, sínodo de obispos. El padre Rupe también después en el congreso mencionado de Valencia, que ha salido ya. La Congregación General 35, la UCA El Salvador 89. Bien, cómo eso ha afectado a todas las universidades, cree él. Y unos pasos prácticos. Habla de Santa Clara, el Congreso de Santa Clara, que fue importante en todo lo que se planteó desde las universidades para la justicia. Estudiantes se juntan anualmente desde los 28 centros, un programa Ignatian Family Teaching Justice. Han tenido como 2.000 estudiantes en un centro. En parte se juntaban en la Escuela de las Américas, en temas políticos y sociales. También han hecho temas en Washington de advocacy, en el Congreso, en temas de justicia. Como digo, 2.000 estudiantes en estos años. Temas de redes de solidaridad. En cada campus hay algo de fe y justicia, o de paz y justicia, o sostenibilidad. Indica webs en donde hay información sobre esto. Y cómo hay programas, digo, en Afganistán o con los apalaches allí, etcétera. Y la referencia suya, que no dice mucho, pero es la que está en Jesuit Commons ahora, un esfuerzo internacional de educación superior hacia los necesitados y marginados. Y tienen proyectos en Malawi, en Kenia, con los refugiados, en Jordania. Y él cree que esto va en línea de lo que el Padre General en 2010 dijo en México. Y entonces, como digo, notas sobre Estados Unidos y el trabajo en liderazgo, en misión y en justicia. Esto por parte del Padre Carrillo. Bien, yo creo que no está 20 minutos, ¿no? Está menos tiempo. Entonces podemos hacer esto, antes de un debate así abierto, diálogo abierto, un diálogo de 5-8 minutos por, digamos, grupos de 3 personas. Tenemos en la guía una serie de preguntas para cada taller.
Entregamos también documento, aparte del documento que es en la agenda o el horario concreto, otro documento señala en cada uno de los bloques del seminario, bueno, preguntas guía, preguntas que centran lo que se quiere hacer en cada parte. Entonces, se puede hacer como yo brevemente ahora por grupos pequeños. Aquí aparece en la página 2, de este documento, después de las ponencias, los participantes y los miembros de la mesa tendrán un diálogo sobre el tema tratado. Entonces, se puede hacer primeramente en grupos pequeños, parejas o grupos, y luego hablamos todos juntos. Hay 3 temas que aparecen aquí, que están unidos, están encadenados. Retos para que los rasgos distintivos se encarnen y estén presentes. ¿Cuáles son los retos y educadores futuros para que estén presentes y encarnados estos rasgos distintivos? La siguiente pregunta, que está unida, puede ser la anterior: ¿cuáles son los rasgos distintivos innegociables? Y la tercera, ya es un juicio en qué medida el quehacer cumple estos rasgos distintivos. Entonces sería un diálogo, pues, con lo que hemos oído ayer y sobre todo esta mañana, pues, qué retos tenemos más innegociables, qué hacemos qué se puede hacer para que se encarnen y ver cómo cumplimos. Entonces, como digo, pues en 8 minutos se habla brevemente en grupos pequeños y luego hablamos ya en grupos grandes. Tenemos micrófonos para que se puedan grabar con propiedad lo que se diga desde las mesas. Gracias. Y entonces, sí, dale un poquito más. Ahora no está apagado, sí. Hay que darle aquí. Ahora se enciende ya. Eso es. Vamos a Hola. abrir el diálogo de todo el pleno. Tenemos 2 micrófonos, uno en cada lado de la sala. A veces creo que el de aquí no funciona muy bien, hay que ir a esta la sala, pero bueno, es igual, veremos cómo funciona. ¿Quién quiere hacer algún comentario o pregunta en primer lugar? ¿Se escucha este micrófono? ¿Algún grupo? Tenemos ahí Juncal, Ana, el micrófono, y también tiene Eduardo. Entonces, el que quiera que pida el micrófono e intervenga. O si no, que empiece Eduardo mismo. A ver, Elías, Eduardo. Por aquí estuvimos dándole vueltas. Yo creo que para sintetizar de forma breve, en punto, es decir, respuesta a la pregunta cómo se hace, si se puede hacer, un liderazgo ignaciano. Y veíamos como un punto de partida, primer punto, claro, estamos hartos de discurso y queremos más praxis. Entonces, el amor se pone en obras, primer punto, el amor se pone en obras. ¿Cómo pasamos a la praxis? El discurso no lo sabemos, genial. ¿Cómo seguir avanzando en la praxis? Para ello, segundo punto, nos parecía muy importante el tema de los indicadores. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la praxis? En cada una de las universidades, ¿qué métodos tenemos de evaluación, de indicadores de que vamos avanzando en ese liderazgo de justicia social? Por ejemplo, salí ahora en las universidades jesuitas de USA, ves este instrumento de evaluación. Bien, ¿qué se está haciendo? ¿Qué indicadores tenemos? ¿Qué instrumentos de evaluación tenemos? Y también indicadores de percepción. ¿Cómo se nos percibe que realmente estamos haciendo praxis de liderazgo de justicia social, ¿no? Y tercer punto, todo esto meterlo en estrategia, planificación estratégica, ¿no? Es decir, no olvidarnos del sueño, es decir, ciertamente pensar grande, no por orgullo o lo que sea, sino por realmente interés, pasión de servicio. Pensar grande el sueño, que es parte de la planificación estratégica, ¿no? ¿Qué podemos hacer y orientarnos al siguiente paso posible, estratégicamente? Sí. Sí, algún grupo más que pueda decir, si luego es cuando pueda intervenir. José Luis. Gracias. Bueno. Os representamos quizás José Luis del Val de la Universidad de Deusto. No sé si funciona. Sí funciona. Ahora mejor. Bueno, nosotros hemos estado intentando responder a las preguntas que estaban planteadas. Intento resumir algunas de las respuestas que se han dado. Lo primero, ¿cuáles son los principales retos de nuestras instituciones?
Y los retos que se han contestado o que se han planteado son, por un lado, la tensión entre el instrumento y el carisma, es decir, lo que ya se había planteado, esa tensión que es inevitable, pero que, bueno, pues con la que tenemos que convivir. En segundo lugar, el contexto social que nos rodea, un contexto que es de escaso compromiso, que es hedonista y bueno, pues la necesidad, por un lado, de adaptarnos a ese contexto en el que estamos y también de actuar como entes transformadores del mismo. Otro reto que tenemos es que con cierta frecuencia somos entidades muy cerradas en nosotros mismos, en nuestras problemáticas, nuestros intereses, nuestras realidades, con cierta tendencia a veces a recrearnos, y la necesidad de salir fuera, de escuchar qué es a lo que tenemos que servir, qué es lo que se está demandando de nosotros y cómo podemos darle una respuesta a eso. Se ha hecho bastante énfasis en la acción transformadora de la sociedad, de la medida en la que identificamos que las organizaciones a las que van nuestros líderes, que los gobiernos que tenemos a nuestro alrededor tienen rasgos distintivos que no coinciden con los nuestros, que no coinciden con los de la misión, cómo somos capaces de actuar sobre ellos y sobre las personas que en el futuro se incorporarán a ellos. Es decir, cómo somos capaces de realmente formar no solo profesionales, sino personas para la misión. En cuanto a rasgos distintivos e innegociables, pues hemos intentado llegar a solo uno, es decir, a ver si conseguíamos, y yo creo porque se planteaban la ética como defensa de la vida, dignidad de la persona, la apuesta por los pobres. El rasgo distintivo debería ser, entendíamos, la promoción por la justicia, entendiendo que por la justicia social ya hay una apuesta por los pobres y que de alguna forma lo englobaría. ¿Y en qué medida cumplimos las universidades jesuitas dichos rasgos? Pues ahí nos hemos quedado un poco en el debate, es decir, seguramente cada institución está en una realidad distinta y por tanto seguramente pues, podrá presentarse de una manera diferente. Coincidimos con el tema de los indicadores, necesitamos medirnos y sí que es cierto que en las acciones debe percibirse estos rasgos distintivos, esta apuesta en la acción y que bueno, pues sería muy interesante y que los indicadores no pueden estar a cero. O sea, cada uno podremos tener un nivel de desarrollo distinto y decíamos, pues no es lo mismo estar en Boston, en Estados Unidos, en Centroamérica, en España, pero que tiene que percibirse el camino y la realidad, es decir, dónde estamos y hacia dónde estamos yendo. Y hasta ahí nos ha dado los 8 minutos. Gracias, Luis. Por este lado. Yo soy Juncal Guevara, de la Facultad de Teología de Granada. Nosotras hemos centrado la conversación en 3 puntos. Primero, la necesidad y lo pertinente que ha sido la aportación de Fernando Montes sobre el perfil del liderazgo de San Ignacio. O sea, la necesidad de llegar a un consenso sobre cuál es el perfil del liderazgo ignaciano. Hemos hablado también de la cuestión de los rasgos de una gestión al servicio inspirado por el carisma y ahí la tensión entre institución y carisma. Nos ha gustado mucho esta cuestión como para pensar más sobre el instrumento y hemos hecho un pequeño apunte a propósito de la excelencia y qué es la excelencia ignaciana. Gracias. Otro grupo más y luego si quieren intervenir Fernando Jaime. Nuestro grupo ha sido más desorganizado que... ¿Cómo te llamas, Josep? Josep Miralles, de Barcelona, de SADE. Gracias. Hemos sido un poco más desorganizados que otros grupos, pero diría 2 o 3 cosas y se pueden completar en todo caso. Decíamos que todo lo que hemos escuchado invita a repensar digamos, el prejuicio que podemos tener sobre el liderazgo. Porque la palabra líder sugiere mucho liderazgo carismático, peligro en el fondo de dictador, una serie de peligros, ¿no? Entonces decíamos, todo lo que se ha dicho, lo primero que llevaría sería a una crítica de estos a priori o de estos prejuicios que tenemos sobre el liderazgo y formular qué quiere decir liderazgo en ese contexto que es bastante distinto.
Luego, me parece que el otro punto era decir, pensemos no solo en cómo educar para que sean líderes, sino que el centro mismo asuma un cierto liderazgo social en el sentido de querer ser un centro transformador, como lo formuló Illacuría en El Salvador. Y luego el tema de que todo esto que se ha dicho, que nos había impresionado bastante a todo el grupo, decíamos cómo puede llegar a todos los actores de la universidad, comenzando por los patronos, que a veces tal vez se eligen con otros criterios, a los profesores que pueden considerar la estancia en el centro como una etapa de su carrera profesional, pero no como una vinculación propia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar que puede impregnar todo eso de manera que se sepa y que haya un compromiso con ello? Gracias. Él también es patrón. Pero dejamos que hablen todos si quieren decir algo o escuchas más. Si queréis reaccionar algo, después seguimos. Sí. A ver, yo espero no ser malentendido porque creo que la espiritualidad ignaciana es de tensiones. Entonces yo diría, afirmatio unius non es negatio alterius. Afirmar una cosa no es negar otra cosa, sino... y yo estoy convencido que cuanto menos carisma, más documentos. Y normalmente, por eso mismo, más necesidad de planificación estratégica e indicadores. Yo tuve una larga discusión con el cardenal Medina en Chile, que es desesperante, el cardenal Medina, porque está claro que la gente no sabe catecismo. Yo le dije, ¿sabe qué más? Usted no entiende que la pobre mujer cananea, que Jesús dijo que tenía una fe que en teología llamamos fides qua, no tenía idea de contenidos de la fe, pero tenía confianza. Si yo a San Pedro le hiciera hoy día un examen de catecismo, sale mal, porque no entendería de qué estamos hablando. Pero murió por Jesucristo. Entonces, en ese contexto, la misión primera de la Iglesia no es enseñar, es salvar. Y para lo cual tiene que enseñar, pero salvar. ¿Quién sufre? ¿Quién tiene necesidad? La primera cosa nuestra no es tener indicadores, sino tener preguntas. Mirar la sociedad, leer la literatura contemporánea, ver por qué se oponen a la Iglesia, por qué creen en Jesucristo y no le creen a la Iglesia. Entonces, es plantearnos, yo le tengo terror a que comencemos con una planificación, indicadores, sin tener la crítica si los indicadores responden realmente a las necesidades, las búsquedas, los desconciertos brutales que existen. Entonces, primera cosa son antenas. San Ignacio fue un buscador, fracasó, comenzó de nuevo, fracasó, comenzó de nuevo, buscando, porque era una época, a él le toca conocer a Erasmo, en París, le toca conocer de alguna manera también las ideas reformistas de Lutero, etc. Y en ese contexto se deja impregnar, se deja cuestionar. Y bueno, eso me parece muy importante. O sea, cuidado no dar por sentado las planificaciones y las cosas cuando uno de hecho está en un contexto que no... Por ejemplo, hoy día el contexto no es en las universidades los liderazgos carismáticos. De ello no se habla. En cambio, Max Weber era lo fundamental. Hoy día más bien tenemos el peligro, damos por sentado un tipo de liderazgo que es más bien para conducir una empresa. Y eso no lo podemos negar, es importante, pero hay de una compañía que se quede solo en eso. Perdón, eso es... Después, yo creo que he pedido Álvaro por aquí, después Gabriel. Nosotros, ¿Te presentas? Sí. Álvaro de la Rica de Deusto, a nosotros nos ha pasado una cosa curiosa y es que unos miembros del grupo pues se han sentido muy identificados con la charla de Fernando Montes, muy identificados, muy tranquilos, y algún otro pues nos hemos sentido pues un poco preocupados. ¿Por qué? Pues porque al final el núcleo de la misión de la universidad o de la responsabilidad de la universidad, de una universidad jesuita, es gestionar el carisma, gestionar
Y ese es el alma de la universidad. Y claro, para gestionar un carisma ignaciano, pues quizás hace falta una formación en algunas bases de experiencia de vida de Ignacio, de entender al final lo que puede ser un estilo de vida que muchas veces en un laico se pudiera dar sobreentendido que lo vive, que lo experimenta, pero que no necesariamente. Y en momentos determinados, ¿no?, cuando te toca en la universidad asumir una responsabilidad y se supone que tienes que gestionar el carisma, pues quizás la responsabilidad es excesiva, quizás pudiera llegar a ser injusta porque nadie sabe lo que tú experimentas y cuál es tu estilo de vida, lo cual todavía complica más las cosas, lo que se espera de ti con lo que tú quizás puedes dar. Y sí, bueno, pues que se nos planteaba ahí una diferencia de puntos de vista, sobre todo de lo que pudiera ser y cómo poder llegar a hacer, a gestionar el carisma sin tener una base de conocimiento, una base de estilo de vida que pueda ser transformadora de la institución, sobre todo con esa frase tan rotunda que sin carisma la institución muere como tal, o la misión para la que fue creada. Claro, se puede pedirle, y quizás aquí pues mayoría son jesuitas, ¿no? Sois jesuitas, y entonces pues es verdad que yo ahí sí que estoy presuponiendo que un jesuita tiene un estilo de vida fundamentado, tiene un estilo de... y ahí no me voy a entrar porque yo hablo por voz de mejor que no entre por... No me importa, está en minoría, pero bueno, pero eso sería un poco que sí que ha habido una parte del grupo que lo ha visto claramente, ha dicho, pues qué bien, efectivamente, el alma es el carisma, la universidad tiene que ser una universidad jesuita, y claro, y otra gente del grupo dice, joder, pues vaya responsabilidad. Porque a mí nadie me preguntó, cuando me encargaron que hiciera una actividad de gestión, oye, que tú, primero el carisma, o lo que tienes que hacer además del carisma, ¿no? Gracias, Álvaro. Muy buena. Sí, buena. Eduardo, está Gabriel por ahí, digo, sí. Soy Gabriel Pérez, Universidad Loyola Andalucía. Muy buena, me gustó mucho. Pasa como lo mismo que decimos universidad jesuita, aquí estamos también hablando de liderazgo ignaciano. Siempre nos encontramos, igual que diría el padre Kolbenbach, con un adjetivo y con un sustantivo. Y creo que llevamos mucho rato hablando, y desde ayer hablando de lo ignaciano, y me da a mí la sensación, por la forma en las que estamos abordando el problema, y especialmente, y por eso estoy interviniendo, porque he oído a Josep Miralles decir, el rasgo del líder es algo así como, tiene un rasgo dictatorial, o como decía el padre Montes, el líder carismático de lo que habla Weber. Creo que quizás debiéramos de empezar por reflexionar, al mismo tiempo que en lo ignaciano, debiéramos de llegar a una definición de un concepto de líder que supere todas estas cuestiones que tienen que ver con la sociología de finales del XIX, o la sociología de Weber de principios del XX, incluso con los capitanes de empresa de la década de los 30, o el hombre fuerte del que se hablaba en la teoría del liderazgo de la década de los 30, e incluso superar el liderazgo democrático del que hablaba Kurt Lewin, etc. Debiéramos de hacer un concepto de liderazgo. Me parece que también esa reflexión sería igual de interesante que la de... Digo igual de interesante para poder tener la dualidad de poder hablar de algo con propiedad, de este liderazgo ignaciano. Debiéramos de hacer un esfuerzo en el tema del concepto de liderazgo. Y yo ahí aportaría ahora mismo tres cosas. En primer lugar, tener un concepto de liderazgo inclusivo.
Nosotros estamos haciendo una reflexión, nosotros le hemos llamado a nuestra escuela de posgrado, yo creo que muy pretenciosamente, Leadership School, es decir, superando, y esa idea de nuestra escuela de posgrado lo hicimos adrede, no fue porque quedara bonito. Es decir, nosotros queríamos superar el concepto de Business School, queríamos superar el concepto de Management School, y el año 2009, que fue cuando lo inventamos esto, pues hicimos una reflexión sobre qué era para nosotros el liderazgo. Y aquí aporto sencillamente que nosotros definimos en aquel momento el liderazgo como el liderazgo inclusivo es para nosotros un concepto de, en primer lugar, el liderazgo es una función que no tiene por qué hacer, es una función necesaria dentro de una organización que no tiene por qué hacer solo una persona, sino que lo tienen que hacer o lo pueden hacer, deben hacerlo un conjunto de personas. Es un conjunto de roles organizados que tiene a su vez tiene su propia función, su propia misión, que es determinar qué somos en cada momento, a dónde vamos, etcétera. Tiene un conjunto de comportamiento y tiene un conjunto de acciones concretas, que son dirigir, decidir, mandar u organizar. De tal forma que eso nos permite pensar en términos más operativos el concepto de liderazgo. De hecho, volvemos a decirlo, vuelvo a subrayar que el concepto para nosotros, y es lo que me ha sorprendido de que lo dijera Mireia y me ha interpelado inmediatamente, creo que debiéramos de ir buscando y perfilar un concepto de liderazgo inclusivo. Pongo un ejemplo con lo del liderazgo inclusivo que a nosotros nos sirve para explicarlo a la gente dentro de nuestra propia organización. Liderazgo inclusivo es lo que ocurre, por ejemplo, en la selección española de fútbol. No diríamos que la selección está liderada por el entrenador, por Del Bosque, pero también no diríamos que está liderada por Xavi o por Iniesta, pero también, o por Casillas, pero también. Es decir, son 11 o 10 y tantos los que juegan, hay un entrenador y todo y cada uno de ellos hace una función de liderazgo que la hace a esa selección por ser un modelo, bueno, pues porque gana. El concepto, por tanto, de liderazgo para nosotros es una función, un conjunto de acciones y un modelo de persona también. De tal manera que creo que debiéramos de pensar en términos de qué es eso de liderazgo a qué llamamos un líder. Y después ya le podemos poner más características como lo ignaciano y llegar hasta situaciones muchísimo más concretas. Gracias. Isabel. Aquí sí. Este micrófono por ahí, sí. A ver, yo soy Julio Jiménez de Venezuela, Fe de Alegría. Yo, reflexionando un poco sobre lo que escuchaba, quería invitar a que todo lo que nosotros hablemos tenga presente los rostros de nuestros muchachos. Y mire a nuestros muchachos y miremos esto desde nuestros muchachos y desde nuestras comunidades. Yo llamo a los muchachos nuestros estudiantes, porque cuando son estudiantes, no importa la edad que tengan, tú lo pones en un salón y se vuelve muchacho. Y a la comunidad por la cual nosotros trabajamos. Ese es un primer punto. Un segundo punto es el tener mucho cuidado en hacer liderazgo que no trasciendan. Porque el tema de la trascendencia es vital, es vital. O sea, la formación de un liderazgo por ser líder puede llegar a eso, a crear una persona que pueda acumular cosas, riquezas, ¿no? Pero puede ser un mal padre, puede ser un mal ciudadano, puede ser cualquier cosa. Ese es el segundo punto que quería. Y un tercer punto tiene que ver, y yo creo que es lo fundamental, con la generación de algo que es fundamental en el liderazgo, que no puede ser un liderazgo sin calificación. El liderazgo que tenemos que crear es un liderazgo para el amor, la paz y el servicio. Y eso tiene que estar claro, y hoy más que nunca con el tema de la paz. El mundo está amenazado por todas partes. Y yo creo que esto es importante tenerlos como elementos calificativos, y calificativos de primer orden. Gracias. John. Sí,
bueno, va a ser una lectura personal de lo que hemos hablado también en el grupo y que tiene que ver con las cuestiones que han ido saliendo ahora en el debate. Claro, me hace sonar de nuevo el título del encuentro que tenemos, que es Liderazgo Ignaciano y Justicia Social. Yo creo que es importante ver en qué punto situamos también al mirar a la universidad la cuestión de la justicia social, porque eso también hará que la definición del perfil de liderazgo que queremos pues será de una manera o de otra. Puede ser un liderazgo exitoso, pero como ayer decía Josep María Rambla, un fracaso apostólico, y pueden ser liderazgos que aparentemente no son exitosos, pero son de gran calado apostólico. Y cuando digo apostólico en el sentido amplio, de servicio a la sociedad. Porque yo, retomando la última aportación de si en el centro están los estudiantes, yo ahí a veces me cuestiono. Yo creo que de las universidades nuestras lo que es el centro es los retos de la sociedad. Entonces, nosotros es verdad que lo principal es la persona y tenemos que cuidarla, pero a veces hago el paralelismo con la propia formación nuestra como jesuitas. Nos cuidan desde el principio, nos forman, nos ponen en situaciones de contraste para poder aportar de lo nuestro, pero lo que tenemos en el fondo es que ya tengamos éxito, fracaso, estamos aportando una misión. Yo creo que eso es una cosa grande para transmitir también en nuestros centros de formación. Tiene que ver con lo que decía el padre Montes también, de formar a las personas para sentirse enviadas, sentirse en misión, con vínculo con lo trascendente, pero en la realidad que les toca, ¿no? Entonces eran como dos cosas a raíz de lo que oí ahora en el debate. Y en el grupo nuestro, pues de mi apreciación personal de lo que salía, yo veía que como rasgo que tendría que estar fuerte, sí que es un poco en abstracto, pero eso ya se encontrará la manera de cómo medirlo. Tiene que ser formar personas que sabemos que hacen una lectura sapiencial de la vida, que no son conceptos parciales. Yo la primera vez que estudié los estudios salí de la carrera y me puse a trabajar y tenía toda una nebulosa de las 50 asignaturas o que hubiéramos tenido. Y 3 años más tarde pues hice un máster y entonces me dio una visión como un poquito más completa y una mirada que me permitía hacer una mirada más holística de la realidad. Yo creo que el reto nuestro como universidad es eso, ayudar a la gente a que tenga una visión como más sintética de la realidad. Para eso, ¿qué ayuda? Pues que formemos en temas de transdisciplinariedad, ¿no? Sí en conocimientos técnicos, pero tener conocimientos de arte, de meter literatura, de meter temas de humanidades, que yo creo que estamos en eso, ¿no? Y como rasgos, pues lo sapiencial, lo transdisciplinar, capaces de hacer esa síntesis de realidad, ayudar a, yo creo que lo decía un padre general nuestro, el ayudar igual no tanto a veces a resolver problemas, sino incluso a atreverse a hacer preguntas de lo que puede aparecer en el futuro próximo, ¿no? Y como reto nuestro, pues puede ser uno fuerte el que decíamos, ¿qué es en el centro? ¿El estudiante o es la sociedad? Porque claro, eso nos puede hacer que vayamos perdiendo perspectiva y nos anquilosemos, ¿no? Y luego otro reto, el que la excelencia académica sea de compromiso también con la vida, ya sea en los negocios, ya sea en la filosofía, ya sea bueno, pues que sepamos saber qué es nuestra tarea y nuestra misión, ¿no? Y una cosa de metodología, pues que inculquemos y transmitamos cuando uno estudia o cuando no estudia, el hacerse la pregunta ¿a dónde voy y a qué?, ¿no? Eso ayuda igual a respetar los ritmos de la vida, que tienen que ver un poco menos con lo acelerado que es a veces de la cosa globalizada, que lo mismo nos llega de Tokio que de Kenia, que de tal. Bueno, pues bueno, para afrontar la vida. Bueno, pues por aquí iría. Gracias, John. Pasa por ahí, por favor, el micrófono. Bien, en primer lugar, mi nombre es Samir Sánchez, Universidad Católica del Táchira, Venezuela. Saludos del padre Arturo Sosa para todos. Esa fue la primera misión. Gracias. La he cumplido. Parto de lo personal para llegar a un aspecto muy general y puntual, que es lo que el grupo ha tratado. En lo personal, sí le manifiesto que he tenido un pequeño cardoner aquí al oír todas las exposiciones, porque se me aclararon muchos aspectos de experiencia personal. Tengo 20 años en la universidad, he conocido 2 gestiones de jesuitas,
el padre Ugalde las conoce bien, diferentes, pero apuntan a un mismo fin, y muchas veces no entendía el proceder de cada uno de ellos, trataba de explicar por qué actúan así, y cuando hablamos entre nuestros compañeros son jesuitas, actúan así, o sea, que en el fondo, porque oyendo sabemos bien, bueno, estoy aclarando todos esos aspectos y sé que eran decisiones, acciones que había que tomar en el momento oportuno y la decisión correcta. Esto nos implica o me hace pensar qué es el líder en una universidad y especialmente en una universidad jesuita o de inspiración ignaciana. Esto deriva, bueno, en muchas preguntas. Y hasta dónde llega, como decía Julia, ese liderazgo que tiene que ser una especie de manantial que llegue al mar. Y el mar son los estudiantes, el mar son los profesionales que llegan a nuestras instituciones a formarse en máster, en doctorado, porque son los agentes multiplicadores de lo que nosotros queremos hacer. Entonces, nos viene esa inquietud y habían dos aspectos puntuales que se deben estudiar. El primero es el liderazgo en libertad. No un liderazgo carismático. Hemos sufrido, y en Venezuela estamos sufriendo el liderazgo carismático, mesiánico, etcétera, desde los niveles más altos hasta el más bajo. No es el liderazgo dictatorial, sino es ese liderazgo donde creo que el ejemplo es lo que más identifica y más toca el corazón. Los estudiantes que están en nuestros programas muchas veces se van por el ejemplo, más de los documentos, más de la lectura, más que las clases. Y muchos muchachos se han ido a trabajar en Fe y Alegría a zonas muy difíciles, los llanos, las zonas del sur, el Amazonas, no porque es rentable, porque económicamente no es rentable, es una situación, y ahí es donde decimos cómo ellos llegan allá, qué ejemplos siguieron. Y no fue porque leyeron, no fue porque hicieron estudios especializados, sino alguien como profesor les tocó el corazón. Entonces, esos son los aspectos más, otro punto que se trabajó acá, cómo manejar el fracaso sin entenderlo como castigo. Nuestra mentalidad dice, si fracasas, te tenemos que castigar. Entonces, en el liderazgo ignaciano, cómo manejar el castigo, lo punitivo de la acción y transformarlo en un éxito. Esos son los aspectos que quiero manejar. Gracias. Sí, aquí un micrófono, ¿no? Por ese. Ese es un líder organizador, Eduardo. Bien, bien. Rafael. Sí. Buenos días, yo soy Rafael Velasco de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Escuchando la discusión y a veces nuestras exposiciones de los jesuitas, digo, creo que a veces corremos el mismo riesgo de los documentos eclesiales, estos documentos que tienen esta mirada deductiva, ¿no? De los grandes principios, ver cómo aplicamos en la realidad, ¿no? Planteamos los grandes ideales, los grandes deber ser, y luego, bueno, eso debe ser aplicado en la realidad, cuando en realidad el método, en Latinoamérica particularmente, el que ha funcionado es el otro, el inductivo, es decir, que desde la realidad vamos tratando de ver qué es lo que la realidad pide, ¿no? Que tiene que ver con el discernimiento, etcétera, ¿no? Yo creo que a veces, adolecemos de que tenemos una gran corpus doctrinal, pero que después decimos, bueno, ¿y esto cómo se aplica en nuestras universidades? Y a mí siempre me ha hecho mucha fuerza esta idea de que el centro de la universidad está fuera de la universidad, ¿no? Que en el fondo desde la realidad se nos dice a la universidad algo y que las universidades tenemos que aprender a escuchar, y que en todo caso el liderazgo de la universidad estará dado por la capacidad de escucha y de involucramiento con la realidad, ¿no? Y el involucramiento implica reflexión sobre la realidad, me parece a mí, pero también experiencias en la realidad, ¿no? Sí, experiencias que ayuden a reflexionar la realidad, pero experiencias de docencia, experiencias de investigación, de producción de conocimiento, experiencias de incidencia política de la universidad en la sociedad, y donde la universidad pone los dos grandes capitales que tiene, que son
conocimiento y credibilidad al servicio de los más pobres, y que eso se da, me parece a mí, justamente desde esta tensión del involucramiento con la realidad, es decir, experiencias en la realidad, y desde la capacidad de reflexión e incidencia política. Yo personalmente, digo, esto es personal, hace 2 años y medio yo trabajo en un barrio muy pobre de Córdoba, además de ser el rector de la universidad. Yo desde hace 2 años y medio me creo un poco más a mí mismo lo que digo sobre la universidad y sobre los jesuitas y sobre la fe y la justicia. Hace 7 años que estamos intentando transformar la universidad en algo más justo y en una universidad que trabaje por la justicia. Pero digo, probablemente yo me haga santo por lo que hago en la universidad, no por lo que hago en el barrio, por lo que el barrio me gusta, porque tengo que hacer algo que no me gusta, que es la gestión, pero sin embargo creo que he ganado ante mí mismo un poco de credibilidad teniendo una experiencia real de vinculación de lo que yo hago con los pobres y aprendiendo desde los pobres. Y eso me lleva justamente a pensar, cuando pensamos el liderazgo ignaciano, tenemos nosotros un paradigma en los ejercicios que es el rey temporal. Cuando Ignacio plantea el rey temporal, el discurso que hace el rey temporal es: el que quiera venir conmigo tiene que trabajar conmigo, dormir como duermo yo, pasar las que yo voy a pasar, pelear conmigo para llegar a la gloria. Es decir, el liderazgo implica que uno está en el lugar de la batalla y a su vez es capaz de pensar desde otro lugar también, ¿no? Implica, me parece, esta doble mirada, que implica esta tensión, esta paradoja que señaló Fernando, ¿no? Esta tensión entre, que lo señalamos nosotros también en nuestro discurso ahí en el decreto 2 de la congregación, ¿no? Que el jesuita nombre polaridad, lo decimos ampulosamente, pero en el fondo esta cosa de poder transitar estos dos mundos, ¿no? Y esta tensión que implica una gestión desde una mirada de los pobres, ¿no? Pero que me parece que hay un analogado en el rey temporal, ¿no? En este que dice, bueno, no dice, bueno, unámonos y vayan, ¿no? Vamos a trabajar con los pobres ustedes, ¿no? Sino que, bueno, desde este lugar yo les invito a que hagan lo que hacemos nosotros. Lo pongo en la persona, pero lo pongo en la institución universitaria también. Es decir, la institución de verdad, si denuncia la injusticia, debe involucrarse con las víctimas de la injusticia. Si ideológicamente señala desde sus carreras más sociales una tendencia y una mirada sobre la sociedad crítica, tiene que tener experiencias críticas y de vinculación con esa realidad y de advocacy política en favor de los que están en esas realidades, ¿no? Bueno, eso. Gracias, Rafael. Estamos llegando al final, creo, del tiempo oficial que teníamos asignado, pero todavía quedaría... Sí. Buenos días, soy Belén Marín de SADE, vengo con Josep Miralles. Yo abundaría en el tema del liderazgo. A ver, primero para entender que cuando hablamos de liderazgo, ¿qué quiere decir? Si es aquello que permite dar sentido a lo que hacemos hoy, lo que se ha hecho y lo que hemos de hacer. Porque después de la intervención del señor Montes, que ha expresado este sentimiento que hay ahora, ¿no? Con todos los movimientos de los indignados de la primavera árabe, donde expresamente estos movimientos no quieren a un líder, quieren trabajar de manera colaborativa y expresar todos juntos las ideas y rechazan la idea de un líder. Esto nos tiene que hacer pensar. Ayer nos decía Rambla que estamos en un cambio de época en el que hay que proponer cosas nuevas y asumir esos riesgos de proponerlas. Y yo, por lo que estoy oyendo, entiendo que hay una base de pensamiento ignaciano muy potente, que igual que fue capaz de acuñar el concepto de justicia social, que es una novedad respecto a lo que había, entiendo que en este cambio de época, que después de la caída del muro de Berlín deja al capitalismo solo con las mangas anchas para hacer del individualismo más salvaje un modelo de sociedad donde la competitividad y la agresividad que eso comporta es muy dura, es necesario más que nunca precisamente aportar
una idea de que hay otro tipo de forma de liderar o más dar sentido a lo que se hace. Yo entiendo que sobre todo el liderazgo lo que da es sentido a lo que se hace, y aquí se habla del servicio, del amor, de la comprensión, de la compasión. Todo esto puede ayudar a crear otro concepto de, llamémosle liderazgo. Aquí hablaba un compañero de liderazgo inclusivo. O sea, es necesario, y yo les propongo y les animo a presentar una propuesta, a asumir el riesgo de presentar una propuesta de que hay otra manera, hay otra posible forma de vivir en la sociedad sin estar en estos modelos de la Escuela de Chicago, que ya sabemos a lo que lleva, a este gran descontento social que cada vez es más fuerte y que seguramente va a obligar a un cambio de época. El tema es cómo desde la compañía se puede hacer una aportación de que hay un contrapunto, de que hay otra manera posible de plantear la vida en sociedad con la base del amor. Muy bien, gracias. Entonces, una última intervención breve y después la mesa ya hace la última valoración. Alfonso Castellanos, Universidad Javeriana de Bogotá. Quiero retomar algo de lo que hablaba Luis Rafael de Córdoba, y es en cuanto al liderazgo ignaciano. Para nosotros recientemente, no tan reciente, pero hace algunos años salió el liderazgo al estilo jesuita de Christian Lop, y también se ha hablado del paradigma pedagógico ignaciano y se habla del humanismo ignaciano, y podríamos hablar del empresarismo ignaciano y quedarnos en eternos adjetivos en esta línea. Pero para mí lo fundamental de configurarnos en obras de la Compañía de Jesús o en una experiencia jesuítica es vivir profundamente los ejercicios. Y precisamente parte de la dificultad de poder ubicar esto es cómo mantenernos en esa dinámica que en las diferentes actividades repitamos, eso de ubicarnos en un lugar humilde y modesto y no en cátedra de humo y fuego, y sobre todo poder vivir la encarnación. En los ejercicios, en los 103, es que eso es, no es hablemos de justicia, tal vez en unos 30 años otra congregación general hable más bien de lo verde que está de moda hoy, o LGTBI, XYZ, que ahora todos estos de diversidad sexual se está hablando, pero yo creo más allá es poder encontrarnos en esa experiencia profunda y continua de los ejercicios, que es el parangón exquisito que logra generar verdaderas pedagogías, humanismos o liderazgos. Gracias. ¿Quieres concluir con algo? Sí. Bueno, habría muchísimas cosas que comentar, pero solo voy a hacer un pequeño comentario sobre una de ellas, que sería el tema de los rasgos de una universidad de la compañía. A nosotros en la provincia de Loyola nos ha ayudado mucho un documento que sacamos para todas las obras, que son los rasgos de una obra de la Compañía de Jesús, que tiene que tener una obra de la Compañía de Jesús con todos los indicadores y que creo que será objeto de alguna exposición mañana o pasado mañana. Bueno, nos ha ayudado mucho porque yo creo que las universidades, además de pasar auditorías académicas frente a las agencias de acreditación, auditorías económicas, son absolutamente necesarias para la viabilidad económica de la obra, auditorías éticas que también tendríamos que pasar, a ver si somos coherentes con los principios éticos que defendemos. Deberíamos de pasar también auditorías apostólicas, es decir, la Compañía de Jesús tiene que decir o puede decir si realmente una obra tiene los rasgos que tiene que tener toda obra educativa y, en este caso, universitaria de la Compañía de Jesús. Esos rasgos tienen que ver con la identidad y misión, tienen que ver con la misión, ¿no? Bueno, entonces nosotros hemos ya desde hace años en la provincia y hemos hecho evaluación
interna, evaluación externa, heteroevaluación, etc. Bueno, y ayuda mucho, ¿no? He visto también que en las publicaciones de Aushal, Gerardo Remolina, ex rector de la Javeriana de Bogotá, también decía que él hace 10 años había propuesto lo mismo, hacer algún documento de acreditación, porque para universidades jesuitas, de acuerdo con los rasgos, etc. Bueno, yo creo que esto es un punto muy importante. Yo creo que hay que hacerlo y deberíamos caminar en esa. Elías López hablaba un poco también antes de la planificación estratégica, de los indicadores. Yo tengo hecho unos 10 características de lo que debería ser una universidad jesuita absolutamente contracultural respecto a las universidades ahora, ¿no? Y bueno, yo creo que se podrían coger estos y otros que se podrían definir, ¿no? Pero a mí me parece que es muy importante. Yo creo que también esto está en la mente del general del Padre Nicolás, que está muy preocupado precisamente por la identidad de las obras educativas de la compañía, de las grandes instituciones y grandes universidades, y de alguna manera se tendría que articular un procedimiento de rasgos y tal. Me alegro que Estados Unidos también hagan algo de eso. Pero bueno, reforzando la necesidad de que lleguemos quizá a una herramienta de ese tipo para las universidades de la compañía. Gracias, Jaime. A ver, yo con relación a lo que tú señalabas, es importante definir el liderazgo, y lo mismo Miralles. Lo primero que a mí me parecería importante, y que lo quise decir, tal vez no lo expresé bien, que una sociedad necesita distintos tipos de liderazgo. Por ejemplo, fue vital en la India el liderazgo espiritual de Gandhi, y hubiera sido un desastre como presidente de la República. Un desastre. Y sin embargo fue vital. Necesitamos líderes religiosos. Nosotros en Chile hoy día, nuestros obispos no tienen liderazgo religioso. No lo tienen. Y eso es gravísimo para la Iglesia. Y eso, una cierta irradiación que se crea lo que dice, que una serie de cosas que son piadosos, son buenísimos, pero carecen de un liderazgo religioso. Entonces, lo que yo quise decir, cuidado que nuestras universidades, los institutos de negocio, o qué sé yo, vayan a creer que el liderazgo que forman las universidades jesuitas es solo en el área que hay que formar muy buenos directores de empresa con una visión global de la sociedad, etcétera, pero también a lo mejor tenemos que formar a otro tipo de personas, por ejemplo, que sepan verdaderamente meterse en las redes de comunicación social, porque hoy día eso tiene un influjo enorme en la sociedad, enorme. Y entonces eso, todos tenemos una cuota de poder, todos. Y en ese sentido, ahí donde estemos, el liderazgo significa la manera de irradiar hacia los otros. Lo que a mí me parece clave es que nosotros somos seres para los demás. Nosotros hemos puesto como norma en nuestra universidad, entramos para aprender. En una sociedad donde se entra para aprender y se sale para ganar dinero, entramos para aprender, salimos para servir. Ese es un tipo de liderazgo. Por ejemplo, en la lista que tú señalaste me llamó la atención que no apareciera la palabra servir. Que podría estar, pero no estaba. Pues fui tomando nota, no estaba. Entonces es interesante porque hay una característica de que el primero no tenga miedo a hacerse el último. Porque eso a lo mejor en algunos aspectos tiene una irradiación muy importante. Con relación a los laicos, yo creo que yo te agradezco mucho lo que tú señalas, porque si hay algo interesante en el concilio es que nos cambió las categorías y hoy día la compañía nos exige una colaboración honesta y real con los laicos, donde tenemos que aprender y dar. Yo creo que la Iglesia, así como tiene que defenderse de Justino y de Orígenes, que nos hizo dialogar con la literatura, con la filosofía griega, platónica y aristotélica, nosotros con las concepciones religiosas es dificilísimo defendernos de las visiones de San Antonio Abad. Antonio Abad recibió mucha plata de sus padres, entendió el Evangelio, dejarlo todo, darlo a los pobres y se fue al desierto. Tamaño error contra lo que dice el Evangelio. El Evangelio, Jesucristo se metió en la sociedad. Te pido que no lo saques del mundo, y en ese sentido nosotros tenemos que
de alguna manera aceptar una intuición muy profunda de San Ignacio de encarnación, y los laicos tienen que enseñarnos. Entonces, compartir el espíritu de servicio. Y como hay distintos liderazgos, por ejemplo, si tú eres administrador, tienes que ser muy buen administrador. Si no se trata de venir a darle ejercicios espirituales a la gente que está haciendo la contabilidad de la universidad, que lo hagan para que tengan el ideal, pero entonces aquí hay un diálogo muy hondo para ver que no hay alma sin cuerpo. El carisma es el alma, pero no hay carisma si no hay cuerpo. Y el cuerpo puede ahogar el carisma, pero el carisma puede tener un tipo de idealismo, de utopía que destruya el futuro. Yo tengo la visión que los ejercicios de San Ignacio nos enseñan a dos cosas: a ordenar el pasado, mi memoria, porque yo arrastro mi pasado, pero sobre todo por la misión nos enseña a ordenar el futuro, porque un futuro utópico me destruye el presente. Entonces el seguimiento de Jesús tiene que ser un futuro encarnado, y ahí los laicos tenemos que trabajar juntos, y esto es parte de lo que tenemos que aprender después de la última congregación, después del concilio. Entonces aquí ayudan, ¿no? Y nos ayudamos. Si no tenemos la receta de los jesuitas, no crea, al revés. Bien, gracias. Seguiremos, tenemos 2 días y medio para seguir hablando. Gracias por las preguntas, también por las lecturas personales, por la escucha en grupo y por participar. Y sobre todo los ponentes, Jaime y Fernando.